Muy buenas tardes, compañeros, estimada docente Fernanda. Nosotros conformamos el grupo número 7 de Historia del Derecho. Estamos conformados por Erika, Osvaldo, William y mi persona, Josué. Eh, Nosotros hemos elegido el tema 2, donde consta Israel, la tabla de los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento, India, el derecho religioso, el Dharma y el Yavahara, y la civilización azteca para este debate que vamos a realizar. Yo voy a cumplir la función de moderador. Y para iniciar vamos a empezar con el tema de Israel y la tabla de los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento. A forma de pregunta, podríamos decir que el Antiguo Testamento ha influido en temas del derecho. ¿Podría darnos su opinión, Osvaldo? El micrófono, Osvaldo, está apagado. Perdón, compañero. Sí, de hecho, ha tenido mucha influencia en sí para los cristianos y no cristianos, pues, ya que proviene de la divinidad a través de Yahvé a Moisés. Entonces, desde ahí parte la ética y la moral, tiene sus principios y se rige hasta la actualidad. Ujú. ¿Qué opina usted, William? Coincido con el compañero Osvaldo, porque de cierta manera el Antiguo Testamento habla de esas leyes o normas básicas, las cuales han trascendido hasta la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque en la actualidad se busca de separar esas leyes de, a lo mejor, de la religión, de que la ley judicial tiene que ser muy particular, pero esas han sido las bases de donde han evolucionado la ley. Esa es mi opinión. Exactamente. ¿Y Erika? Claro, es importante todas estas leyes que vinieron desde Dios hacia Moisés, ya que nosotros encontramos varios de estos mandamientos que tienen mucha influencia dentro de los códigos legales contemporáneos aquí en el Código Civil o Penal y también, bueno, alrededor de varios países en el mundo. Como por ejemplo tenemos el no matarás, que, bueno, significa la prohibición de homicidio, también el no robarás, que igual para no cometer delito del robo y no darás falso testimonio, igual como las leyes contra el prejuicio. Tenemos esos ejemplos. Exactamente. Entonces, como conclusión podemos decir que se ha influido, ¿no? Estas bases religiosas, el plano de Israel y los 10 mandamientos en el tema del derecho. Sin embargo, creemos también que estos, al ser un tema religioso, no deberían basarse completamente, ¿no? En la práctica del derecho, sino que más bien serían los derechos humanos y no más bien estos aspectos antiguos los que deban regir ahora, ¿no? El tema de las leyes. Entonces, llegamos al cierre de este tema. Ahora, con respecto a la India y el Dharma y la Vayahara, ¿qué podemos opinar? ¿Podría ser William? Por supuesto. Por ejemplo, hablando de India, de que ahí hay como que una separación, por ejemplo, en lo que es el Dharma, habla netamente de lo que es vivir en correcto, lo correcto, ¿no? De manera adecuada, la forma adecuada. Pero lo que es la Vaya Bajara, ¿verdad? Equivale o es la estructura judicial, de cierta manera, quien sanciona a un acto que se comete, ¿no? Entonces, de cierta forma, es el complemento para que, porque en lo que es el India, la visión es de que cada ser humano tiene un lugar en el mundo y dependiendo de su situación tiene que cumplir esas normas o su responsabilidad. Y si viola esa responsabilidad o no cumple su responsabilidad, eso pasa a ser un cometimiento, por decir, un delito, ¿no? Entonces, y va a armar lo que es lo que es sanción. No, exactamente. Erika tal vez nos puede dar su opinión. Claro, en este caso podemos destacar que el Dharma es el fundamento moral y espiritual de la orden social que tenía la India. Y podemos también destacar que el Yavadara es la aplicación legal y judicial que va a tener en el orden de la vida cotidiana. Podemos también, también podemos destacar que ambos conceptos van a estar unidos y en este caso el Dharma va a guiar al Yavadara y esto se lo va a aplicar para mantener la armonía social y cósmica dentro de la sociedad. Ujú, exactamente. Osvaldo tal vez nos puede comentar algo. Con todo lo dicho a los dos compañeros, en esta cultura el derecho era fundamental, sobre todo lo que buscaba era el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, como bien decía, buscando el orden social en esta cultura, que el karma traía sus consecuencias de sus acciones y el dharma del deber moral. Y esto con el fin de mantener el orden entre las castas y sobre todo resolver conflictos cotidianos que se presentaban en aquella época, compañero. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces podemos concluir que igual este tema de la India está arraigado, ¿no? A temas culturales.
Sin embargo, una vez más, está implícita la religión también. Entonces, podríamos decir también que es algo en contra, ¿no? De esta teoría, porque el derecho debe ser igual para todos, sin bases religiosas. Entonces, estaría casi en lo mismo que el tema anterior que estábamos discutiendo de Israel y los 10 mandamientos. Entonces, debe ser algo más ligado a las normas que se rige por los derechos humanos, ¿no? Internacionales. Ahora, con respecto a la civilización azteca, ¿qué podemos mencionar de esto? Tal vez, Erika. Claro, en este caso nosotros podemos ver que la civilización azteca va a tener primeramente sus apogeos antes del año 14 y bueno, aquí también tenemos que su líder en este caso se conocía como el Güey Taborani. En este caso podemos destacar que en el derecho azteca va a haber un estricto y severo castigo con las leyes que protegían el orden y también favorecían al Estado y sobre todo también a los dioses. Ujú. Tal vez, William, ¿nos puedes dar tu opinión? Así es. Hace un momento Josué comentaba de que las leyes deberían ser como que muy particular de lo religioso, ¿no? Entonces, en este caso me sorprende, por ejemplo, lo que para los aztecas era desobedecer a los gobernantes, era literalmente desobedecer a dioses, ¿no? Entonces, realizaban o sancionaban con penas más duras para mantener el orden en esa sociedad o en la civilización. Eso Exactamente. quisiera. Tal vez, Osvaldo. Sí, claro. Sobre todo el derecho en la cultura azteca fue una herramienta de poder con el propósito de sostener el imperio y seguir expandiendo su teoría teocrático, valga la redundancia, con el fin de mantener el orden imperial y el equilibrio cósmico mediante leyes estrictas, como decía la compañera Erika,